Hola pequeños, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy importante que les quiero compartir y es acerca de la obediencia. Bueno, sabemos que muchas personas nos han hablado acerca de este tema, pero el día de hoy yo quiero hablarles un poquito más a profundidad y también para que ustedes sepan en dónde se encuentra en la palabra de Dios el que nos manda a que nosotros obedezcamos. En Efesios 6:1, pueden buscarlo en sus Biblias, por favor tengan sus Biblias en sus manitas para que puedan ayudarme a leerlo. Y bueno, como les comentaba, en Efesios 6:1 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí podemos ver que la palabra de Dios nos está hablando claramente que tenemos que obedecer. Y en este versículo nos habla a nuestros padres. Imagínense qué importante es obedecer a nuestros padres. Si tu papá te dice, ayúdame a tender tu cama, ayúdame a recoger, ayúdame a barrer, nosotros tenemos que hacerlo porque Dios nos manda. Es un mandato. Todo lo que esté escrito en la Biblia, nosotros lo tenemos que hacer y se considera un mandato. Entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestros papás. Si también nos dicen tenemos que hacer la tarea, o por ejemplo ahorita que están tomando sus clases en línea, se tienen que conectar, tienen que obedecer a sus papás, ayudarles también en ese sentido a poner atención en sus clases, a no distraerse, a hacer sus tareas, sus actividades. Y bueno, también aquí encontramos en la Biblia otra manera de demostrar esa obediencia. Y se encuentra en Juan 14:23. Aquí nos habla de cómo demostramos nosotros amor y es a través de la obediencia. Y se los voy a leer. Juan 14:23. Se respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y le haremos morada con él. Aquí nos está hablando que si nosotros obedecemos su palabra, quiere decir que es un acto de demostrar amor. ¿Cómo le demostramos a nuestros papás que los amamos? Aquí no lo está diciendo muy claro. Obedeciéndolos. Nosotros, si queremos demostrarle a nuestros papás que los amamos, tenemos que obedecerlos. Así mismo Dios nos dice: guarda mi palabra. Esto es un acto de amor hacia Dios. Si nosotros obedecemos todo lo que viene aquí escrito en su palabra, estamos demostrándole a Dios que lo amamos. Funciona de la misma manera con nuestros papás. Entonces tenemos que obedecer a nuestros papás. Y también otra cosa muy importante, la Biblia también nos habla acerca de obedecer a nuestras autoridades. Y aquí lo podemos encontrar en la Biblia en Romanos 13:1. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta aquí Dios la ha puesto. Por ejemplo, el presidente, Dios lo puso. Fue su voluntad que el presidente tuviese ese puesto, que tu maestro tuviese ese puesto, porque también es una autoridad. Hay que recordar que todas las personas que son mayores a nosotros tienen un reflejo de autoridad ante nosotros, y pues Dios también nos manda a obedecer. Un claro ejemplo es ahorita, ¿no?, que estamos en esta situación. Si las autoridades nos dicen tienen que quedarse en su casa, o si vas a salir usa tu cubrebocas, nosotros tenemos que obedecer también a las autoridades, porque claramente aquí nos está diciendo que si hay una autoridad es porque Él la ha puesto, porque está bajo su voluntad el haberlo puesto, y nosotros tenemos que aprender a obedecer. No nada más es obedecer a nuestros papás, también tenemos que obedecer a nuestras autoridades, a los maestros, a las personas que son más grandes que nosotros. Tenemos que aprender a respetarlas también. Y bueno, pequeños, espero que hoy hayan aprendido acerca de la obediencia y que pongamos en práctica todo esto en casita. No se olviden de leer su Biblia y aprenderse estos textos que son muy importantes para nosotros y que son de mucha bendición. Cuídense y Dios les bendiga. Santo. ¿Sabe?
Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 3, 17. Ahora bien, el Señor es espíritu. Oiga bien, lo repito nuevamente. Ahora bien, el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben que hay libertad? Aleluya. ¿Por qué no le decimos al Espíritu Santo: bienvenido a este lugar? ¿Por qué no le decimos: Jesucristo, bienvenido a este lugar? Le decimos: Padre omnipotente de gracia y amor, tú eres bienvenido a este lugar. Amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Ayúdenme con sus palmas así, miren. Así. Vamos a cantarlo. Santo, bienvenido a este lugar. ¿Está listo? Dígaselo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Por qué no levanta sus manos conmigo y le decimos una vez más: Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy te exaltamos, Rey de Gloria, porque tú eres nuestra gloria y que levanta nuestra cabeza. Bienvenido seas en medio de este lugar y tu presencia es exaltada hoy aquí, Señor. Vamos a decir una vez. Damos honor y gloria. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies.
eres bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Santo eres tú, Dios glorioso. ¿Por qué no levanta una ofrenda de aplausos al Señor? Y le dice, bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todo su ser? A ver, solamente se vieron a 2, 3 hermanos que le hicieron así nada más. ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos pueden dar un salto de alegría? Oiga, vamos a entonar un canto, pero fíjese, yo quiero que usted me ayude cuando digamos y diga el débil. ¿Qué va a decir usted? No, usted va a decir fuerte soy. Diga, a ver, y diga el débil. Y diga el pobre. Diga el triste. Por la sangre de Jesús. Pero quiero que lo diga fuerte. A ver, y diga el débil. Y diga el pobre. Diga el triste. Por la sangre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey entonces. Vamos a danzarle al Rey. Amén. Así, mire. Hey. Aleluya. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Cantó, danzó, saltó para Cristo. A ver, dígalo. Cantó, danzó, saltó para Cristo. Quiero que lo cante conmigo. Un grito de júbilo al Rey. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Canto, danzo, salgo para Cristo. Me alegra su corazón. Canto, danzo, salgo para Cristo. Dígalo fuerte. Los jóvenes y ancianos también nos alegramos. Alguien dé un grito de júbilo al Rey. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Canto, danzo, salgo para Cristo. Corazón, canto, danzo, salgo para Cristo. Los jóvenes y ancianos también nos alegramos. Esta es la generación que danza para Él. Dígalo fuerte. La generación que danza para Él. Somos la generación que danza. Esto se dice saltando así. Somos la
Vamos a decir, yo canto, danzo. Dígalo fuerte. Canto para Cristo. La generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo. Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. ¡Aleluya! ¡Dígalo fuerte! Débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús, la verdad. Diga el débil, venceré con su espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su espíritu. Yo venceré. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey? ¡Oh, Santo! Aquí usted da un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Digno! ¡Oh, aleluya! ¡Oh! Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo. Aleluya, dele más fuerte el aplauso al Señor, amén. Oh, santo, santo es el Señor, digno de suprema alabanza, amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Qué bueno que están nuevamente aquí con nosotros. ¿Y qué les parece, hermanos, si hacemos una oración antes de iniciar este estudio? Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos de esta manera. Te damos gracias y te pedimos en esta hora que tú tomes el control de esta enseñanza, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, que redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y que podamos, Padre, entender este estudio que hoy tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues entonces demos inicio al estudio de hoy, que por título lleva Día de Muertos. Así que le voy a pedir que vaya a su Biblia y me acompañe al libro de Levítico 18:30. Levítico 18:30. Y nos dice así la bendita palabra: Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Se acerca el 1 y el 2 de noviembre, y la gente comienza ya a hacer sus preparativos, comienza a comprar sus flores, comienza a comprar sus veladoras, comienza a comprar su pan de muerto y comienza a comprar todo lo indispensable para poder preparar su altar. Y en ese altar ellos colocan lo que le gustaba al fallecido, ¿verdad? Le colocan sus cigarros, le colocan
lo que le gustaba de beber, le colocan la comida que le gustaba en esos momentos, porque la gente cree que los muertos vienen a visitarlos y van a comer de todo eso que esté colocado en el altar, y esto ha sido algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Es una costumbre muy arraigada que tienen aquí en nuestro país, en México. La celebración a los muertos es una costumbre religiosa que viene ya desde hace muchos años. Por ejemplo, podemos ver que los caldeos, los sirios, los persas, los egipcios, los griegos, los celtas, los chinos y muchas otras tribus como estas ya celebraban el Día de los Muertos. No solamente lo celebraban, sino que también los invocaban. Es una costumbre religiosa que data de hace muchos años. En América Latina también tenían el culto a los muertos, y podemos ver en la historia que los indios de Norteamérica, como nuestros antepasados precolombinos como los mexicas, los mayas, los aztecas, entre otros, también tenían grandes ceremoniales dedicados a sus muertos. Hoy en día en México, durante la celebración de Día de Muertos, cuenta la historia y la tradición que las ánimas llegan a las 12 horas de cada día. Por ejemplo, el 28 de octubre, día en que se recibe a los muertos a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino, o bien que tuvieron una muerte repentina o violenta. El 29 de octubre dice la tradición que se recibe a los ahogados. El 30 de octubre se recibe a las ánimas solas y olvidadas que no tienen familiares que los recuerden. Pueden ser los huérfanos o los criminales. El 31 de octubre se recibe a los limbos, los que nunca nacieron o que no fueron bautizados. El 1 de noviembre se recibe a los niños, también referidos a ellos como a los angelitos. Y el 2 de noviembre se recibe a los muertos adultos. Eso es lo que cuenta la tradición aquí en México. Ahora veamos qué dice la Biblia acerca de los muertos. Y primero veamos Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, de acuerdo a estos dos textos, hermano, nos dice que el hombre vuelve a la tierra de donde fue tomado. El hombre muere una sola vez y después de esto al juicio. Esto nos quiere decir que el hombre no puede estar reencarnando como muchos otros dicen. Muchos dicen que el hombre vuelve a reencarnar, y si vuelve a reencarnar, vuelve a morir y vuelve a morir y vuelve a reencarnar y vuelve a reencarnar. No es así. La Biblia nos dice que el hombre muere una sola vez y después al juicio. Y nos dice también Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hermano, de acuerdo a estos textos bíblicos, la Biblia dice que los muertos no regresan. Los muertos, el hombre fue tomado del polvo y al polvo vuelve. Una vez que el hombre ha muerto, se espera hasta el día del juicio. Él no puede estar viniendo a visitar a sus seres queridos que están aquí en la tierra, no. El hombre muerto, muerto está. La Biblia nos habla de dos personajes, el rico y el Lázaro. Y esta historia la podemos ver en Lucas 16 del 19 al 31. No la vamos a leer porque es muy larga, pero nos dice esta narración que el rico cuando muere se va a un lugar de tormento y Lázaro se va a un lugar de reposo. Y estando el rico en el lugar de tormento, ve al padre Abraham y le dice que mande a Lázaro, que moje Lázaro su dedo en agua y vaya y le coloque el dedo en la lengua porque está en tormento. Pero Abraham le dice que eso no puede ser. Vamos a ver qué nos dice Lucas 16:26. Lucas 16:26. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá.
Entonces, como podemos ver aquí, la Biblia nos dice que cuando el hombre muere, no se puede mover del lugar en el que se encuentra. Además, todavía más adelante vemos que el hombre rico le dice al padre Abraham que mande a Lázaro y que le predique a su familia para que ellos no vayan a ese lugar de tormento donde está él. Mas, sin embargo, el padre Abraham le dice que eso es imposible, que para eso tienen la ley y los profetas, porque aunque alguno fuera de entre los muertos, ellos no se iban a convencer. Entonces, nos está dando a entender que los muertos no pueden salir, los muertos no pueden regresar a interactuar con los vivos. El muerto, hermano, debe de permanecer en el lugar en donde se encuentra. La Biblia no nos enseña que el muerto puede regresar a visitar a sus familiares, como mucha gente cree hoy en día. La Biblia es clara y la Biblia nos dice que el muerto está. ¿Cree usted que nosotros tenemos que recordar a los muertos? ¿O será que tenemos que olvidarnos de aquellos seres amados que tuvimos y que por alguna razón ya partieron? ¿Será que tenemos que olvidarlos? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí en el contexto nos habla de nuestro Señor Jesús que se encontraba en su sepulcro y vinieron mujeres con especias aromáticas para ungir su cuerpo, porque esa era una costumbre judía de que ungían el cuerpo de un ser amado que había fallecido, pero iban únicamente a cumplir con esa costumbre que tenían de ungir el cuerpo, no iban a interactuar con él, no iban a hacerle un culto, sino únicamente a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como era la costumbre de los hebreos. Y nos dice también Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí el apóstol Pablo, también cuando se está dirigiendo al pueblo, le está diciendo que recuerden a esos pastores que les enseñaron la palabra, que los enseñaron a conducirse en fe, esos pastores que ya en ese momento ya habían muerto, pero Pablo los exhortaba a que los siguieran recordando, así como usted y yo seguimos recordando a nuestro pastor, aunque él ya no está aquí con nosotros, nosotros seguimos recordando sus enseñanzas, seguimos recordando sus exhortaciones, seguimos recordando esos momentos bonitos que pasamos junto a él. Hermano, la Biblia no nos dice que nos olvidemos de nuestros muertos, la Biblia dice que los recordemos y tenemos que recordarlos aquí en el corazón, a ese ser amado que ha partido. Tal vez algunos ya perdimos a un padre, otros han perdido también a mamá, algunos han perdido a un hijo, al abuelito, a la abuelita, al tío, al primo. Todos hemos perdido a algún familiar, algún ser querido. Y la Biblia no nos dice que los olvidemos, la Biblia dice que los recordemos, pero no nos dice que interactuemos con ellos, no nos dice que hagamos un culto a los muertos, no nos dice que pongamos una ofrenda porque el 1 y el 2 de noviembre van a venir. No, eso no dice la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que recordarlos, como dice aquí en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, y podemos decir acordaos de vuestro padre, de vuestra madre, de nuestro tío, de nuestra abuela, de nuestro abuelo que ya partieron. Nosotros tenemos que seguir recordando a esos seres amados que ya partieron. Tenemos que seguirlos llevando siempre en nuestro corazón. Para que se pudiera celebrar el Día de Muertos aquí en México, tuvo que haber la unión de dos pensamientos y a esto se le llamó sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, el sincretismo es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. O sea, dos pensamientos opuestos se armonizan y a este se le conoce como sincretismo, que fue lo que hicieron los colonizadores cuando llegaron aquí a México. Cristianizaron las ideas, no evangelizaron, cristianizaron las ideas de nuestros antepasados. Nuestros antepasados hacían culto a los muertos. Entonces lo que hicieron estos conquistadores fue hacerles creer
o hacerles ver que ese culto lo podían seguir haciendo, pero ahora lo iban a hacer el 1 y el 2 de noviembre, porque la Iglesia Católica el 1 y 2 de noviembre acostumbraban a realizar misas, votos y donativos y oraciones para los que ya habían fallecido. Entonces, al fusionar estas dos corrientes, estos dos pensamientos, es como nace aquí en México el Día de Muertos. Después del nacimiento de Día de Muertos aquí en México, el culto a los muertos se siguió llevando a cabo y se siguieron colocando ofrendas para los muertos. Y es aquí donde nacen esas ofrendas que tradicionalmente se colocan en los hogares donde creen que sus difuntos llegan a visitarlos. Estas ofrendas, que son permitidas por la Iglesia Católica, contienen distintos objetos, contienen distintos símbolos, y estos objetos y símbolos representan, según la Iglesia Católica, los 3 estadios. ¿Qué son estos 3 estadios? Bueno, según la Iglesia Católica, esos 3 estadios son las etapas o temporadas de la Iglesia. Y veamos el primer estadio. El primer estadio de la Iglesia es la Iglesia purgante. ¿Cuál es esa? La Iglesia purgante, según la tradición católica, está conformada por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, es decir, por aquellas personas que no murieron en un pecado mortal y que están purgando sus culpas para poderse ir al cielo. Y esta Iglesia purgante se encuentra representada con las fotos de los difuntos. No sé si usted se ha dado cuenta que, o a lo mejor si usted lo llegó a practicar, en las ofrendas se coloca una fotografía de aquella persona que falleció y se le coloca también la bebida que le gustaba, el alimento que le gustaba. Si le gustaban los tamales, le ponen los tamales. Si le gustaban sus cigarros, alitas, sus faritos, se los ponen. Si le gustaba el pulque, el aguardiente, el tequila o la cerveza, se la ponen. Y esa es la Iglesia purgante. Son representadas por esas fotos y por esos alimentos. La otra iglesia es la Iglesia triunfante. ¿Cuál es la Iglesia triunfante según la Iglesia Católica? Está representada por todas las almas que ya gozan de poder estar en la presencia de Dios en el cielo. Y estas almas están representadas por figuras de santos que se colocan ahí mismo en la ofrenda. Usted no sé si ha visto que se llegan a colocar en esos altares algunos estampas o algunas figuras de algunos santos que supuestamente están representando a esta Iglesia triunfante. Y la última es la Iglesia militante. ¿Cuál es esa? Según la Iglesia Católica, son todos los que aún están en la tierra y son los que ponen la ofrenda. Entonces veamos cómo el culto a los muertos que hacían nuestros antepasados se sigue haciendo hoy en día, pero cristianizada, con una tradición católica que no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Continuando con el altar de muertos, podemos darnos cuenta que este altar es el centro de esta tradición, y este altar, según la Iglesia Católica, representa muchas cosas. Los elementos de este altar tienen un significado según la Iglesia Católica, pero algo que llama la atención aquí es que podemos darnos cuenta que ese altar es una fusión de elementos prehispánicos y elementos católicos. Solamente a través de esa fusión, de ese sincretismo, fue como los colonizadores pudieron hacer que nuestros antepasados, entre comillas, se fueran al catolicismo. Entonces vamos a ver cuál es lo que representa este altar de muertos. En primera podemos ver ahí en la imagen un arco, y ese arco, según la Iglesia Católica, representa la entrada al mundo de los muertos. Y este arco pues puede estar formado ya sea por flores o por algunos frutos. Y también en el altar de muertos podemos encontrar la representación de los elementos naturales según la Iglesia Católica y según lo que
llevaban a cabo nuestros antepasados, según el culto que ellos daban a sus muertos. La representación de los elementos naturales como el viento está representado por el papel picado. El agua está representado por un vaso de agua que siempre es colocado ahí, que supuestamente es para calmar la sed de los difuntos que vienen a visitar a sus familiares. El fuego está representado con velas, con veladoras y cirios encendidos. Y la tierra, el otro elemento natural, la tierra, se representa con semillas o con frutos. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver cómo esta ofrenda, este altar de muertos que levantan los que practican todo esto dentro de la Iglesia Católica, es muy parecido al culto de los muertos de nuestros antepasados. Es un altar muy parecido a un altar prehispánico. También en este altar de muertos podemos encontrar aromas, que principalmente esos aromas son desprendidos del copal y del incienso que se utiliza en esos altares. Y los alimentos que siempre tienen que estar puestos en ese altar de muertos, porque son los que supuestamente van a degustar los difuntos cuando vengan a visitar a sus seres queridos. Entonces podemos ver cómo esta tradición de Día de Muertos y este altar no es meramente cristiano ni católico, es una fusión de las creencias prehispánicas con el catolicismo, con lo que a través de la historia pudieron darle vida a lo que hoy se conoce como Día de Muertos, y que el centro de atención de esta celebración es precisamente el altar de muertos. La pregunta es, hermano, ¿deben los cristianos celebrar el Día de los Muertos? La respuesta es no. ¿Por qué los cristianos no debemos de celebrar el Día de Muertos? Veamos entonces cuáles son las razones por las cuales nosotros como cristianos no celebramos el Día de los Muertos. La primera es porque no es una enseñanza bíblica. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, si la Biblia no nos enseña que este culto a los muertos o esta celebración a los muertos no nos enseña que sea bíblica, no tenemos por qué nosotros practicarla, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. O sea, nosotros nos basamos en lo que diga la Biblia, y si la Biblia no enseña esta costumbre, pues usted y yo no tenemos por qué celebrar una costumbre que no está en la Biblia, una enseñanza que los apóstoles no nos la transmitieron. Nosotros solamente practicamos aquello que Jesús le enseñó a los apóstoles y los apóstoles se le enseñaron a la iglesia. Esta es una tradición de la Iglesia Católica que no está dentro de la Biblia. Otra de las razones es que es una costumbre o tradición humana. Y vamos a ver qué nos dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas utilizas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, como podemos ver aquí, la Biblia nos dice que todo esto es una costumbre o una tradición humana y no está dentro de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no seguir esas tradiciones y esas costumbres humanas que a lo único que nos llevan es a separarnos de la presencia de Dios. Ahora veamos la tercera razón. Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, hermano, nosotros adoramos a un Dios que es Dios de vivos. A Dios no lo vamos a encontrar ahí entre los huesos de muertos, entre los panteones. A Dios lo vamos a encontrar cuando nos reunimos aquí en el templo, en el Shaddai, o cuando tenemos una comunión directa con Él ahí íntimamente en nuestro corazón, porque Dios es un Dios de vivos. Dios no quiere que se le haga culto a los muertos, Dios quiere que le hagamos un culto a Él, una fiesta donde nos regocijemos, donde le alabemos, donde le aplaudamos, batamos las manos y podamos glorificar su santo y bendito nombre. Entonces, hermano, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Cuál sería la cuarta razón? Porque la muerte es nuestra enemiga y de Dios también. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces vea, nosotros no podemos celebrar una fiesta a los muertos donde la muerte está relacionada, porque la muerte es enemiga de Dios y también es nuestra enemiga. Entonces la muerte, hermano, es algo a lo que algún día vamos a llegar, porque algún día vamos a morir, pero no podemos rendirle un culto. No podemos rendirle un culto, no podemos estar levantando altares a la muerte, porque al único que le podemos levantar un altar con nuestro corazón es a Dios, solamente a Él, porque Dios es Dios de vivos, como veíamos hace un momento, no de muertos, y además la muerte es nuestra enemiga. Además, vea lo que dijo nuestro Señor Jesús ahí en Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vea las palabras de nuestro Señor Jesús. Vea las palabras de nuestro Señor Jesús. O sea, dice, Él no tiene nada que ver con la muerte. Él no tiene ninguna relación con la muerte. Entonces, hermanos, Él nos promete que aunque nosotros muramos, vamos a vivir. Entonces, ¿a quién tenemos que darle honra y gloria? A nuestro Señor Jesús, porque Él es la resurrección, porque Él prometió darnos vida, no muerte. A quien tenemos que glorificar y alabar es a nuestro Señor Jesús, porque Él es vida eterna, y esa vida la tiene para nosotros. En el momento en que hemos confesado su nombre, en el momento que nos hemos arrepentido, en el momento que hemos pedido perdón, Él ha limpiado nuestros pecados y nos promete una vida eterna. Entonces, hermano, usted y yo no tenemos ninguna relación con la muerte, ninguna relación con el culto a la muerte, con los altares de los muertos, nada de eso, porque no es bíblico, no lo enseña la Biblia. Usted y yo solamente tenemos que obedecer a la Biblia, y la Biblia dice que honremos y glorifiquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, el dador de la vida eterna. Y para que veamos cómo nuestro Dios tiene poder sobre la muerte, vamos a ver algunos personajes bíblicos que resucitaron. ¿Y por qué resucitaron? Gracias a la misericordia de nuestro Dios, gracias a su poder, porque Él tiene poder sobre la muerte. Y vamos a ver a estos personajes que resucitaron. Uno de ellos es el hijo de la viuda de Sarepta, resucitada por Elías, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes del 17, del 17 al 24. El hijo de la mujer sunamita, resucitada también por Eliseo, en Segunda de Reyes 4, del 32 al 37. Podemos ver que la hija de Jairo, en Mateo 9, de 18 al 26, también resucitó. El hijo de la viuda de Naina, en Lucas 7, del 11 al 17. Y Lázaro, en Juan 11, del 38 al 44. Estos últimos todos resucitados por nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver la resurrección de Tabita, conocida como Dorca, en Hechos 9, del 36 al 40, resucitada por Pedro. Entonces podemos ver cómo Dios, nuestro Señor, tiene poder sobre la muerte, y en su misericordia nos deja un registro en la Biblia de gente que resucitó gracias al poder que Él tiene
sobre la muerte. La Biblia también nos narra, nos enseña de alguien más que resucitó de entre los muertos. ¿Sí sabe quién es? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Él venció a la muerte. Él es el único dador de vida. Él es el único que pudo vencer la muerte. Por eso usted y yo, a quien debemos de rendirle culto, es a nuestro Señor Jesús, es a nuestro Dios poderoso, no a la muerte. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6:9. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñarea más de él. Vea, hermano, la muerte ya no puede gobernar en él, la muerte no tiene ningún poder en él. De igual manera, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ciertamente, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, pero nuestro Señor promete que tendremos vida eterna. Entonces, a quien tenemos que rendirle culto, hermano, es a este Dios vivo, no a los muertos, no un culto a la muerte, no esperando que los muertos vengan, no, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vive, que Él está vivo. Hermano, yo te invito a que reflexiones en esto y que si aún hay en ti esas cositas de todavía te menea esto de los muertos, hermano, piensa en este hombre que dio la vida por ti, que dio la vida por mí, en nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte y que gracias a Él, tú y yo, en algún momento, podemos tener vida eterna. Bien, mis amados, pues este fue el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos nosotros. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? Bendito y amado Padre, gracias te damos por esta palabra, en la cual hemos entendido, Padre, que al único que tenemos que rendirle culto es a ti que eres un Dios de vivos y no Dios de muertos. Gracias, Padre, por esta palabra que nos ha de alguna manera enseñado, Señor, que nosotros no tenemos nada que ver con la muerte, nada que ver con los muertos, que lo único que nosotros con quien tenemos que comprometernos es contigo, con un Dios vivo, con un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios dador de vida, que ha prometido que ahí donde tú estás, Padre, ahí estaremos contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues no me resta más que decirles que el día de mañana hay servicio de varones, hermanos, conéctense para que reciban esa enseñanza de parte de nuestro hermano Raúl. Y pues también el viernes, hermano, va a haber clamor de padres de parte del departamento de jóvenes, así que te invitamos a que te conectes al clamor de padres. Y los sábados, el día sábado, la tarde de conexión con nuestros jóvenes. Y el próximo domingo lo esperamos nuevamente aquí en el Shaddai, mi amado hermano. Las puertas están abiertas, ya no te tienes que registrar, así que nos vemos. Bendiciones, que el Señor les bendiga.